Antes que nada, buenos días. Quería agradecer la invitación a participar en este curso. Espero que lo que vayamos a conversar en el poco rato que tengamos, la verdad las cosas que espero que le puedan sacar partido. La presentación entiendo que va a quedar disponible para los asistentes y además le estaba ofreciendo algún material extra a los jóvenes que estaban dirigiendo la presentación un poco para que puedan tener un poco más acceso a la información. Partamos con la pregunta, ¿le parece? Entre paréntesis, las preguntas que me pidieron eran preguntas como de prueba, así que yo busqué dentro de las pruebas que hago, porque yo hago la cátedra de salud sexual y reproductiva en la Universidad Autónoma, así que son preguntas de prueba en hecho histórico, así que va a ser bueno ver el ejercicio de cómo les va a usted, porque a mi estudiante no les fue muy bien con las preguntas. Ya, pero es un adolescente que tiene 16 años que en un carrete consumió alcohol y un amigo le practicó sexo oral. ¿Ya? Y la consulta que le hace es justamente con un profesional. Y la pregunta para ustedes sería la siguiente: ¿qué contenido prioritario ustedes abordarían considerando este planteamiento de este adolescente? Ya la respuesta ya la tienen, pero de todas maneras quiero ver si realmente concuerdan conmigo o no, porque la verdad es cosa que es un asunto de criterio clínico, jerarquización de acciones, y quiero saber desde qué punto de vista ustedes se pararían con alguien que les plantee esta problemática. Esta es una consulta que puede llegarle a cualquiera, ¿ya? Eh, Ahí está el tiempo. Ah, ok. Qué moderno. Yo estoy acostumbrado un poco más con una época más análoga, para ser más honesto. La primera alternativa dice identificaría factores de riesgo inmediatamente en el caso. La segunda solicitaría un test de ELISA y un BDRL para este caso. La tercera explicitaría y aseguraría confidencialidad para este adolescente. La última ayudaría a superar la confusión aclarando mitos y estereotipos en sexualidad. De varias cosas que mis estudiantes se movieron en dos alternativas y un poco... Ya. La verdad es cosa que mis estudiantes se inclinaron por la alternativa D. Y la pregunta es por qué se inclinaron por la alternativa D y no por la C. Y la verdad las cosas que me parece bastante relevante que lo mencionen, porque este caso no es tan solo un tema de confusión de conceptos, sino que además incluso uno podría ir un poco más allá y tranquilamente podría estar frente a un concepto de un abuso sexual, que seguramente ustedes saben que en este momento está de alguna otra manera normándose con protocolos a nivel de la universidad. Y esto es un caso que también no tan solo puede pasar en un colegio, en un carrete de estudiantes secundarios, sino que también puede pasar en estudiantes universitarios. ¿Ya? Cuando uno mira el concepto de cómo se aborda la sexualidad en la sociedad en general, y uno mira la realidad chilena, la verdad de las cosas es que no es una mirada muy alentadora con respecto a esto. Esto yo se lo muestro porque seguramente ustedes vieron lo que pasó con un librito de las 100 preguntas de sexualidad. Yo les voy a confesar algo, yo fui parte de las 13 personas que respondieron las preguntas y yo además fui el que respondió la pregunta 77, que era la que causó más polémica, que decía si una niña de 6 u 8 años tiene relaciones sexuales puede quedar embarazada. Y lo más suave que me dijeron era que está defendiendo los derechos sexuales de los pedófilos, más allá de que eso lo podríamos discutir o no. La verdad las cosas es que es un reflejo concreto de cómo visualiza la sexualidad Chile en particular. Yo para poder responder a esta pregunta tuve que hacer un ejercicio personal bastante complejo, ¿ya? Y esto es para colocarlo sobre la mesa y para que entienda de dónde vengo y por qué acepté amablemente la invitación. Yo vengo de una familia bastante conservadora, mis papás son de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y ustedes entenderán que ese piso, desde el punto de vista conservador, es complejo, ¿ya? Y entendí que tenía que abordar la sexualidad de una perspectiva diferente cuando se me ocurrió hacer un taller de sexualidad en un colegio y en un curso evangélico. Y en la famosa cajita de las preguntas, un chiquillo me pregunta: tío, si yo soy homosexual, ¿por qué me siento tan mal? La verdad las cosas es que cuando me salió esa pregunta a mí me descompaginó mucho mi visión con respecto al tema de sexualidad y me obligó a informarme con respecto al tema.
¿ya? Y creo que en ese sentido es importante que ustedes planteen desde esa perspectiva, porque claramente quien estaba planteando esta consulta la estaba pasando bastante mal, ¿ya? Y obviamente que los sesgos religiosos o las visiones religiosas que yo tenía en ese momento tenía que dejarlas de lado porque alguien lo estaba literalmente pasando mal y yo no tenía la herramienta para abordar esta temática. Como le decía, mucho de esto tiene que ver con regulaciones que están vinculadas con el tema de la sociedad y ustedes entenderán que muchos de los conceptos de nuestro comportamiento sexual van más allá de lo que tiene que ver con el término de la biología, sino que tiene que ir un poco con conceptos que están regulados con la misma sociedad y la misma sociedad define lo que se permite, lo que no se puede hacer, lo prohibido, ya, lo deseable, lo no deseable en particular. Y eso en términos concretos, ¿cómo uno lo ve? Reflejado en políticas públicas, reflejado en leyes, por ejemplo, y uno puede decir que en ese sentido, este es un momento histórico que estamos viendo en el país en relación a cómo han avanzado de manera tan rápida la instalación de ciertos procesos, de ciertas políticas en particular, ¿ya? Esto de alguna u otra manera lo refleja mucho el mundo de la sociología, cuando uno revisa algunos autores y justamente, sobre todo del área de la sociología y de la construcción cultural, que justamente plantean estas temáticas en relación a cómo se va regulando nuestros comportamientos sexuales y las restricciones justamente de esta vía. ¿Por qué yo toqué el tema de la religión? Porque prácticamente cuando uno revisa los textos religiosos, sobre todo el tema de la Biblia, definen conductas sexuales, ya define comportamientos, prácticas sexuales, orientaciones sexuales en particular. Y eso de alguna u otra manera tiene un impacto en cómo la sociedad termina visualizando estas cosas. Yo no sé si ustedes vieron lo que pasó el año pasado con la polémica de esto que salió en la noticia. Estos son ejemplos bastante concretos para poder aterrizar algunos conceptos. Ya, este era el famoso Arenito, ya, y que en su momento en Jinko era reconocido como homosexual y que resulta que después que se hizo evangélico no era homosexual, ¿ya? Y la verdad es cosa que lo pongo como ejemplo porque además de la plasticidad que uno podría analizar del concepto de género y orientación sexual, plantea inquietudes que uno podría tranquilamente analizar desde la perspectiva de lo que se está viendo aquí, de la supuesta conversión heterosexual. Yo podría preguntarme derechamente si él efectivamente era homosexual o no. Podría preguntarme derechamente si era bisexual. Podría preguntarme si era un hombre que tenía sexo con hombre, si tenía conductas sexuales o prácticas sexuales con hombres y también con mujeres, y derechamente nunca fue un homosexual. Y la verdad las cosas es que eso es un poco el terreno que uno está pisando en términos de desconocimiento con respecto a estos conceptos que están acá, ¿ya? Sabemos que en realidad cuando uno define las categorizaciones de orientación sexual, y esto es para que se entienda, es más que nada por un concepto más de aprendizaje, más que de definir o categorizar a las personas, y esto quiero que les quede súper claro, porque probablemente muchas de las cosas que yo vaya a decir en este momento van a estar obsoletas, ¿ya? Y van a estar obsoletas porque está moviéndose los conceptos, el tema de género está dentro de la misma línea y el tema de la orientación sexual también. Cuando uno revisaba los conceptos de orientación sexual, básicamente las tres categorías eran las que más siempre se repetían: heterosexual, bisexual, homosexual, y el concepto hacía alusión a una atracción erótico-afectiva hacia un determinado sexo. Y nosotros sabemos que en el actual concepto eso ya está obsoleto, ¿ya? Y aquí me parece que el mundo de la educación, con lo que pasó el año pasado, y adelantando un poco a la presentación, con lo que hicieron en el manual de inclusión de la población LGBTI, por ejemplo, dentro de los colegios, fue más allá de lo que nosotros como sector salud tenemos, ¿ya? Si ustedes revisan, por ejemplo, y también me voy a adelantar un poco la presentación, pero para que lo vayan teniendo en mente, cuando uno revisa documentos ministeriales, la verdad las cosas es que nos vamos a encontrar con 2 circulares y con una vía clínica con respecto al tema de diversidad sexual, ¿ya? Y los esfuerzos que nosotros estamos viendo en términos de poder integrar ciertos procesos, efectivamente han encontrado alguna resistencia por parte de alguna masa de profesionales porque choca con algunos conceptos valóricos, ¿ya? Fíjense que además no tan solo los 3 conceptos que yo estoy mencionando acá son los que antiguamente conocíamos, sino que además aparecen unos nuevos conceptos. Por ejemplo, el tema de los asexuales aparece como un concepto que hace unos 20 años atrás no estaba visualizado y que ahora sí se sabe que existe, por ejemplo, y que de alguna u otra manera tiene alguna implicancia para el ejercicio profesional de ustedes. Sabemos que además el concepto de hombres que tienen sexo con hombres o mujeres que tienen sexo con mujeres son conceptos que además implican
cierto tipo de estrategias sanitarias que son bastante complejas de implementar. ¿Ya? La verdad es cosa que esto no tiene que ver con la presentación, pero si yo miro, por ejemplo, los indicadores de salud y miro, por ejemplo, el tema de las infecciones de transmisión sexual, por citar un ejemplo en particular, ¿ya? Cuesta mucho, por ejemplo, acercarse a estas poblaciones porque literalmente ellos no se definen como homosexuales, ¿ya? Y el tema es cómo nos acercamos a esas poblaciones desde el punto de vista preventivo, con estrategias preventivas, porque si uno mira las campañas del SIDA o del VIH o de la ITS en general, siempre se sitúan en el mundo de la diversidad sexual, pero estos conceptos no son abordados desde el punto de vista de una estrategia sanitaria, ¿ya? Y la verdad es cosa que aquí el tema de las conductas sexuales es el concepto que ustedes deberían tener presente, que es quizás como el elemento que tiene que estar permeando en relación a su ejercicio profesional y el abordaje clínico, más allá del tema de orientación sexual, que de alguna otra manera usted tiene que tener más o menos como claro, ¿ya? Ahora, ¿por qué les planteo estos conceptos de que pueden ir cambiando en el tiempo? Porque la verdad las cosas que nosotros estamos viendo justamente cuestionamiento con respecto a este tema y si realmente efectivamente todos somos 100% heterosexuales o no, somos 100% homosexuales o no. Y fíjense que hay estudios que están apareciendo con respecto a que probablemente nosotros no tengamos justamente una pura orientación sexual, probablemente nos vamos a mover en un espectro bastante amplio. Aquí un estudio que salió y levantó bastante polémica, sobre todo los que trabajamos en el tema de sexualidad, con respecto a si efectivamente las mujeres son hetero o son bisexuales o pueden ser lesbianas, ¿ya? Y eso planteado desde perspectiva de un determinado estímulo erótico y lo que provoca en el tema de la excitación. Y bajo esa misma lógica también, seguramente ustedes escucharon también este mismo tema con respecto al tema de los hombres que eventualmente pueden de alguna otra manera modificar su comportamiento sexual bajo los efectos del alcohol. Y esto se lo menciono porque seguramente puede que alguno de acá, algún adolescente o alguna persona les consulte con respecto a estos temas. Y la verdad las cosas es que es bueno que lo tengan claro que estos conceptos, como les decía, van a ir cambiando, ya puede ir modificándose y la verdad es cosa que no les extrañe que efectivamente puede que estos trabajos, estos estudios, haya alguna cosa que sea real también, ¿ya? Debo citar también algunos trabajos con respecto a este tema. La verdad es cosa que el tema de las escalas de orientación sexual no es algo que sea reciente. Si ustedes revisan o escuchan hablar de Alfred Kinsey, seguramente saben que fue uno de los primeros sexólogos, entre comillas, que no era médico, que trabajó con respecto al tema del comportamiento sexual y que fue uno de los primeros que levantó datos estadísticos con respecto al tema, ¿ya? Yo se lo sugiero que si alguien de acá puede leer puede ver la película 15 científicos de sexo, vean cómo construyó los datos, la verdad es cosa que dio pie, por ejemplo, a la construcción estadística de los datos y justamente uno de los aportes que hizo fue justamente esta escala, donde lo que él plantea es justamente que nosotros no seríamos, como le decía anteriormente, exclusivamente heterosexuales, por ejemplo, ni tampoco asexuales, sino que podríamos probablemente moviendo entre un número 2 o en un 3, donde podríamos haber tenido conductas heterosexuales u homosexuales, y desde la perspectiva, hace mucho tiempo atrás, lo más probable es que los HCH existían, por ejemplo, y las mujeres que tenían sexo con mujeres también, ¿ya? Ahora, lo cierto es que este bagaje histórico que le estoy mencionando en realidad tiene su culmine con respecto a lo que ustedes están viendo acá, que es esta famosa galleta de jengibre, que yo la menciono porque además es bastante integral en cuanto al abordaje de varios conceptos, porque aquí no estamos hablando solamente del tema de orientación sexual, sino que estamos hablando también de conceptos de sexo biológico, identidad de género en particular, y hay algunas cosas que han cambiado. Yo salí de esta facultad el año 2003 y el concepto de intersexual no existía como tal, existía el concepto de hermafroditismo. Y eso es para poder decirle todo el cambio cultural y el cambio conceptual que personalmente tuvo que realizar, porque los recién nacidos que eran hermafroditas había que asignarle un sexo determinado y había que operarlo. Y ustedes saben que actualmente la dinámica que tenemos, por ejemplo, con respecto a estos recién nacidos, no es justamente eso, y además implicó modificación de documentos con respecto a esta temática, porque el comprobante de parto, ustedes saben que antiguamente era masculino y femenino, y sabemos que en este rato no es así. Y eso es un avance en términos de registro, porque además implica ¿qué cosa? Tener la posibilidad de no asignar un determinado género y un determinado sexo en base a la genitalidad, ¿ya?
Y de hecho, lo que se propone justamente de esa perspectiva es que si hay un recién nacido que nazca con genital ambiguo, es que no se le define el género, sino que en realidad lo vaya definiendo a medida de que vaya creciendo. Y eso hace 20 años atrás era un asunto que era impensado. Y en ese sentido veo que hay mucha gente joven y también veo gente que les interesa el tema, y yo diría que en ese sentido es un avance que en ese sentido tenemos, ¿ya? Hay que recordar que en el tema de identidad de género, que es distinto a la identidad sexual y otros conceptos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación, ¿ya? Tiene que ver con elementos que son culturales, pero de donde la persona de alguna u otra manera asume un rol activo y define justamente si va a asumir ese determinado género que está asignando la sociedad, si se siente cómodo o no, y si hay concordancia entre la genitalidad con justamente esta asignación que está haciendo la sociedad con respecto a esta temática. Y aquí nos vamos a mover justamente entre el género masculino o el femenino, por ejemplo, y que esa expresión de género, que es el segundo concepto que hace 20 años atrás no estaba definido en realidad, justamente tiene que ver también con estas mismas concordancias, por ejemplo, donde obviamente la persona tiene la posibilidad de poder expresar este género si se sienten cómodo con el tema femenino, pueden expresarlo como masculino si se sienten cómodos con eso, o donde aparece justamente este género andrógino, que en realidad es un género indeterminado, y yo lo menciono ¿por qué razón? Porque cuando uno mira, por ejemplo, personas que salen de la televisión que no se expresan entre ambos géneros, genera ruido. Y el ejemplo más concreto es lo que pasó en Vértigo con el hijo de DJ Méndez, por ejemplo, que mostraba justamente ambos géneros expresados en su corporalidad, por ejemplo, y que generó ruido, por ejemplo, en algunas personas, ¿ya? Pero es bueno que ustedes entiendan, por ejemplo, que esta plasticidad es para que se entienda que en realidad no podemos categorizar a la persona entre masculino o femenino, porque incluso las personas pueden transitar entre estas etapas, es la verdad de las cosas, ¿ya? El sexo biológico, como les decía, está asignado por el tema de la genitalidad y un tema genético de por medio, ¿ya? Pero lo que va a cambiar aquí, como les decía, el caso del concepto de intersexual, donde obviamente hay una postura con respecto a este tema de la perspectiva ministerial, ¿ya? En términos de qué es lo que se va a hacer, y eso me parece que es una cosa relevante. Y en el caso de la orientación sexual, yo les había comentado recién que estábamos vinculados o se manejaba como concepto asociado a la atracción hacia un determinado sexo, y ese concepto también cambió. La verdad las cosas es que es mucho más acertado hablar de una atracción hacia un determinado género más que un determinado sexo, y eso me parece que también es un cambio que, si ustedes me hubiesen preguntado hace 20 años atrás, no existía más como concepto. Y de hecho, por ejemplo, las charlas que yo trabajaba con los adolescentes, trabajaba desde la perspectiva de lo que era el sexo, y eso también ha tenido que cambiarlo. ¿Por qué razón? Porque el tema del género aquí es un elemento que tiene algún tipo de impacto justamente en este concepto, y es más probable que incluso uno escuche a los adolescentes en particular referirse que se sienten atraídos por una persona en particular, incluso no necesariamente por un determinado género en particular, ¿ya? Como les comentaba, el mundo de la educación ha ido mucho más rápido en esta materia. Me parece que es un avance sustancial con respecto a abordar desde la perspectiva de la inclusión estas temáticas. Aquí tienen justamente todos los respaldos respectivos, y estoy hablando que esto es un avance reciente, y como le estaba diciendo recién, me parece que el avance rápido en esta materia es el ejemplo concreto de mirar las fechas, por ejemplo, con respecto a este documento en particular, ¿ya? Y donde además hace alusión a varios conceptos que además se abordan en esta temática, ¿ya? Y me parece que además lo cito porque si yo miro, por ejemplo, documentos ministeriales no son tan clarificadores en estos conceptos, y me parece que sí, el documento del Ministerio de Educación lo explicita así como tal cual, y además me parece que hace una mirada bastante inclusiva, sobre todo para el mundo de la educación en particular. Ya en el caso, por ejemplo, del sexo, hace alusión a lo que tiene que ver con las características físicas y biológicas que tiene la persona en particular, ¿ya? Cuando habla de concepto de género, por ejemplo, se hace alusión a lo que tiene que ver con los roles y comportamientos de las personas, ya asociado con el tema de la construcción social, ¿ya? Cuando habla de orientación sexual, es el concepto que le estaba mencionando recién, que es la atracción hacia un determinado género, es una atracción de carácter erótico afectivo en particular, no se refiere a alguna conducta sexual en particular.
Y cuando se habla de identidad de género, estamos hablando de que es una vivencia de carácter personal, de carácter interno en esta temática, y las expresiones que lo que estamos conversando justamente tiene que ver con cómo se manifiesta físicamente o explícitamente esa identidad de género que presenta la persona, ¿ya? Y el acrónimo o LGBTI me parece que aquí quedó un poco atrasado porque esto salió el año 2017 y aquí este año tendríamos que agregarle LGBTIQ+. Y eso me parece que es para poder decirle que probablemente lo que yo estoy hablando ahora, el próximo año va a estar obsoleto. Y esto se lo estoy presentando para que tengan la claridad de que esto va a ir modificándose y va a ir cambiando con el tiempo, ¿ya? Y lo mismo que tiene que ver con los conceptos heterosexual, homosexual, por ejemplo, y que donde el caso de heterosexual es el género distinto, ya el género opuesto en particular, el homosexual sería el mismo género en particular, ¿ya? Y donde aquí se hace la distinción entre los gays y las lesbianas en particular, ¿ya? Ahora, incorpora el concepto trans porque me parece que más dentro de los colegios había una serie de dificultades para abordar qué es lo que pasaba, por ejemplo, con el concepto de los nombres de los estudiantes en particular, qué es lo que pasaba con los baños, ya en esta temática, y porque además se entiende que el libro de clase es un documento legal. Entonces, si vemos a un estudiante que físicamente se ve como varón, pero en la lista sale como de sexo femenino, a un profesor le generaba ruido. Y a mí me parece que en ese sentido el avance de poder definir el concepto trans dentro del mundo educativo es una cosa que es bastante relevante, entendiendo que estamos hablando de dos conceptos que están dentro del concepto trans, el transexual, el transgénero en particular, donde uno no necesariamente tiene que ir con la genitalidad y otro tiene que ver justamente con el tema de género en particular, y donde además se incorpora el concepto de intersex. Y aquí yo, como les decía, me parece que aquí se fue, o el mundo educativo avanzó mucho más rápido que el sector salud en justamente definir abordaje con respecto a esta temática. Recién este año, por ejemplo, si ustedes miran las partes estadísticas, por ejemplo, y los registros que se hacen en atención primaria, por ejemplo, con el concepto del PAP, ¿ya? Ha habido un avance en justamente no tan solamente tipificar el tema de una mujer que se está tomando el PAP, sino que también se menciona al hombre, pensando en los trans masculinos, porque tienen que recordar qué cosa, que los trans masculinos también necesitan algunas prestaciones clínicas, y si ustedes hubiesen mirado las estadísticas el año pasado no mencionaban esa tipificación, entonces ¿cómo lo dejábamos registrado? Y yo creo que en ese sentido el avance que vamos a tener que tener es justamente en modificar indicadores de salud, porque en realidad la cobertura de PAP sigue diciendo mujeres de 25 a 64 años. Y la verdad cosa que ese concepto bajo esta mirada está fuera de lugar. Está fuera de lugar porque justamente no solamente las mujeres tienen la posibilidad de hacerse el examen, sino que también tenemos que considerar varones, ¿ya? Ahora, este concepto que le estoy comentando tiene un impacto directo en una población mucho más vulnerable, que son los adolescentes en particular, y todos los prejuicios y la estigma que implican esta temática. Ustedes saben que más allá de los cuestionamientos que uno podría hacer en relación al tema de estos conceptos en particular, los riesgos que contemplan, por ejemplo, todos estos conceptos que estoy mencionando están vinculados más que nada a riesgos de carácter psicosocial y de carácter biológico en particular. Se sabe que en realidad, mientras los adolescentes vayan construyendo este concepto de identidad de género, el tema de identidad sexual en general, sabemos que van algunos riesgos asociados con respecto a esta temática en particular, ¿ya? Y sabemos que en realidad, para ir un poco más rápido, las consecuencias de lo que implica justamente las dudas que se generan en esta etapa y en la poca posibilidad de que ellos puedan expresarse en estas temáticas, ¿ya? Y el impacto que tiene en ciertas conductas de riesgo, como el consumo de alcohol, el consumo de drogas, por ejemplo, el tema de las conductas suicidas en esta materia, es un tema relevante en particular. Son poblaciones en general que son mucho más vulnerables, obviamente, y aquí no tan solo me limito a la población adolescente en particular, sino que también quiero colocarlos en el escenario de otras conductas que están pasando en la población en general y de las cuales nosotros no tenemos información. Esto lo discutimos, yo coordino el módulo de Sexología Clínica 1 en el Magíster de la USACH, y la verdad es cosa que esto lo discutimos en una de las sesiones de paper sobre esto que está acá. Y esto se lo traigo porque esto acá no ha llegado todavía en términos conceptuales, pero sí, por ejemplo, se sabe que en Estados Unidos está pasando. Y habla justamente de situaciones o conductas de riesgo asociadas a VIH y que no tienen que ver exclusivamente con prácticas penetrativas, ¿ya?
Nosotros siempre hemos hablado de las prácticas penetrativas, por ejemplo, como las tres alternativas que de alguna otra generan ciertas situaciones de riesgo. Hablamos, por ejemplo, del sexo anal, sexo vaginal, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, del sexo oral, pero la verdad es cosa que en este momento nos estamos quedando cortos con otros comportamientos sexuales que se están manifestando. Ya a modo de ejemplo, ustedes saben que el año pasado hubo un brote de hepatitis A y no fue por lechugas mal lavadas. Y la verdad, cosa que tuvo muy poca difusión en la televisión en relación a cómo se había contagiado. Y un poco tiene relación con esto que les voy a presentar acá. Acá se definen por lo menos 19 tipos de conductas sexuales que son riesgosas. Y no es con el fin de estigmatizar las personas que practican esto. Y esto quiero que separar ambos conceptos. Pero, por ejemplo, si yo tengo dentro de las prácticas sexuales el intercambio bucal de semen, la pregunta que yo me hago como profesional de la salud es qué medida preventiva tengo yo, por ejemplo, para sugerirle a aquella persona que realice esa práctica sexual. Si tengo succión con una bombilla desde la vía anal de semen, ¿qué medida preventiva tengo yo para esta temática? Y ustedes entenderán qué cosa, que en ese sentido, y ustedes como agente de cambio, yo creo que es necesario que planteen que tenemos que ir un poco más allá en términos de las medidas de protección y de prevención que tenemos dentro del sistema de salud. Porque si ustedes miran, por ejemplo, qué es lo que existe, en general siempre se ha enfatizado el tema del uso preservativo como la gran arma para prevenir infecciones. Pero el espacio, por ejemplo, para el condón femenino, el espacio para las máscaras de látex, por ejemplo, y un sinfín de otras alternativas preventivas no están dentro del arsenal de protección que tenemos dentro del sistema sanitario. Sabemos, por ejemplo, que si ustedes quieren buscar máscaras de látex, no están en la farmacia tampoco. Si ustedes quieren preguntar por máscaras de látex, por ejemplo, desde el punto de vista de la prevención, en el tema, por ejemplo, de un consultorio, no lo van a encontrar, ¿ya? Y esto se los planteo, ¿por qué razón? Porque tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá porque, en ese sentido, los comportamientos sexuales están evolucionando de manera más rápida y justamente si hay una crítica que uno debería hacer al sistema de salud es que es bastante reaccionario con respecto a las cosas que pasan. El ejemplo de la hepatitis A, por ejemplo, es para poder decirle que recién el año pasado se empezó a conversar de que dentro de las prácticas sexuales que existían, por ejemplo, estaba el concepto del beso negro, que si ustedes preguntan, pero ¿cómo el beso negro? La sociedad civil lo conoce probablemente, lo practica, por ejemplo, pero si uno le pregunta al profesional de salud, no todos lo saben. ¿Ya? Y eso yo se los planteo porque además hay ciertos elementos que de alguna u otra manera uno debería saber. Por si acaso, el beso negro, para que lo sepan, es contacto oro anal. Y eso, la verdad es cosa que si ustedes preguntan, nos quedamos con las tres prácticas sexuales, que en el fondo tiene que ir un poco con los mensajes de cómo se trabajaba el tema preventivo acá en Chile. Respaldo legal para ustedes, van a encontrar esta circular del año 2011, que es la circular 34, pero que hace alusión al tema trans, y principalmente el tema de la identidad sexual, donde hace alguna definición. Van a escuchar además que hay otra circular que refuerza este concepto, que es la circular 21, donde hace alusión también a los mismos conceptos y donde además enfatiza la atención de salud solamente, y yo destaco estas tres cosas porque eso es lo que hace o define el documento en particular que saca el Ministerio, que hace alusión al uso del nombre social en particular, donde además me parece que el avance va por más que nada por la posibilidad que la ficha clínica, sobre todo los sistemas computacionales como Rayen, Avis, no tan solo dé el espacio para poder mencionar el nombre social de la persona, sino también el nombre que fue asignado al momento de nacer en particular, ¿ya? Y donde además, de alguna u otra manera, esa dualidad de conceptos se aplique también tanto para procedimientos, para solicitud de exámenes, y que de alguna u otra manera se tome en consideración esta información que le estoy mencionando en el momento de la hospitalización. Sin embargo, esto es lo único que tenemos en términos concretos, y yo diría que los avances que estamos viendo en este momento de visualizar, por ejemplo, que el Hospital Sotero del Río tiene un politrans, que en el Hospital de Puerto Montt también existe un politrans, por ejemplo, son avances que de alguna u otra manera uno podría decir que van en la línea de lo que de alguna u otra manera deberíamos tener. ¿Estamos atrasados? Efectivamente estamos atrasados porque esto deberíamos tenerlo por lo menos hace unos 5 o 10 años atrás. Algunas consideraciones clínicas para ustedes con respecto al tema de la diversidad sexual en general. La verdad las cosas que esto se lo planteo porque además hay un poco también de ejercicio profesional en esta temática.
No se olviden que las consultas que pueden presentar la población homosexual no necesariamente tienen que ir con orientación sexual. Y esto se lo planteo porque además yo hago sexología clínica en una clínica en Rancagua y una consulta de una pareja de lesbianas que tuve fue sobre alteración del deseo sexual. Y yo creo que tienen que situarse en ese concepto como una posibilidad de consulta que puedan recibir. Lo otro tiene que ver con el concepto de la homofobia internalizada, que en algunos grupos de personas pueden estar como consulta y hay que tenerlo presente en realidad, y aquí hay que romper el paradigma que con 15 minutos resolvemos estas temáticas porque van a tener que pensar que probablemente una consulta en esta temática va a tener que ir en línea justamente con modificar los tiempos. Y aquí yo creo que hay que entrar a evaluar justamente los rendimientos que nos pide el Ministerio de Salud en esta temática, porque en 15 o 20 minutos es muy difícil que ustedes vayan a abordar esta temática, ¿ya? Recuerden además que dentro de las consideraciones clínicas con respecto a este tema hay que tener presente algunas otras situaciones particulares, ya el elemento social que algunos usuarios o usuarias pueden presentar. Recuerden, por favor, que el examen físico es de carácter voluntario, ¿ya? Y es una cosa que deben explicitar porque de alguna otra manera dentro de su accionar clínico debe estar presente el concepto del derecho, los derechos sexuales de las personas, ¿ya? Y eso no tan solo de los derechos sexuales para las personas en general, sino también los derechos sexuales de la diversidad. Y eso aplicado a qué cosa, por ejemplo, el tema de las lesbianas es un tema, por ejemplo, para la parte de ginecología. Y esto se lo menciono porque justamente son conceptos recientes que se están abordando. Yo recuerdo una colega de APROFE que estaba hablando de esta temática, incluso en tener la consideración de qué tipo de espéculo se va a utilizar, por ejemplo, para hacer un examen ginecológico. Me parece que incluso en esos detalles uno debería tener presente esos aspectos. Preguntas abiertas, por ejemplo. No tengan miedo de preguntar por el número de parejas sexuales y si son hombres o mujeres, porque eso además define mucha información con respecto a algunos aspectos que tienen que tener presente. Hablen sobre las prácticas sexuales, qué tipo de prácticas realizan, si son prácticas penetrativas o no, si utilizan juguetes eróticos, si utilizan dildos, por ejemplo, objetos caseros también, por ejemplo, porque el tema de las infecciones puede estar asociado con este tipo de producto en particular. Lo ideal sería que uno tuviese un esquema de construcción de una historia sexual donde pudiese indagar estas temáticas. No se olviden de preguntar sobre los hábitos de estas personas, ¿ya? Como último elemento que quisiera como reforzar, el tema de la consejería. ¿Desde qué perspectiva uno podría abordar esta temática? Aquí cito el modelo PLISI porque si bien es cierto se utiliza para el tema de las disfunciones sexuales, también es aplicable al tema de la diversidad sexual, porque además conserva 4 elementos que son de alguna u otra manera aplicables para el ejercicio profesional de ustedes. Ya el hecho, por ejemplo, que le permiten a una persona contar el relato, ya eso en sí es una acción terapéutica, porque valida el relato. El hecho, por ejemplo, que usted aproveche o optimice el tiempo entregando información específica en base a la consulta que esté recibiendo, ya de alguna otra manera permite que cosa, que mientras no modifiquemos nuestro parámetro de tiempo, de alguna otra manera optimiza la atención. Recuerden que no todas las personas requieren algún tipo de intervención específica. Basta con que uno tenga un nivel de intervención en la consejería, más de tener algún tipo de impacto en esta materia, ¿ya? Si ustedes manejan estos 4 esquemas que estoy mencionando en cuanto a contenido, derechos sexuales, sexualidad, respuesta sexual humana, tanto masculina como femenina, la sexualidad en el contexto del ciclo vital y aspectos culturales de la sexualidad, de alguna otra manera o en teoría estarían capacitados para poder hacer consejería, ¿ya? Bueno, estos son aspectos que de alguna otra manera tienen que ir con el ejercicio profesional de ustedes, ¿ya? Y esto lo voy a tener que hacer súper rápido. Recuerden, así como explicitaron el tema de confidencialidad, tienen que hacer un análisis personal con respecto a sus escalas valóricas, porque aquí hay temas valóricos de alguna otra manera que impregnan este trabajo. Y cuando hablo de ejercicio personal es porque uno tiene que tener de alguna otra manera resueltos ciertos temas con respecto al tema de sexualidad. Tienen que resolverlo si van a trabajar con estos temas, ¿ya? Caso contrario, yo les sugiero que además tenga la posibilidad ética de poder derivar a otro profesional que tenga las competencias en esta temática. Lenguaje neutral, no partan de la premisa de que toda la gente es heterosexual porque en el contexto actual no es así, ¿ya? No minimicen ciertos riesgos, sobre todo pensando que en realidad cierto tipo de grupo puede tener riesgo para el tema de embarazo, el tema para ITS, la verdad cosa que el riesgo es transversal para todos, ¿ya? La posibilidad de aclarar ciertos mitos hay que tenerlos presentes, por ejemplo. La posibilidad de derivación es importante y aquí aquellos que están trabajando en la atención primaria es bueno que uno tenga claro el tema de la posibilidad de poder derivar. Bueno, vamos al tema de ustedes lo saben, la noticia de que se sacó la transexualidad como dentro de la SM5 y esta es la pregunta.
Tiempo. No me resulta. Un fiasco esto, un fiasco. También pregunta de prueba. ¿Ya? Es un transmasculino, acude a PAP, le refiere que está con una pareja femenina que tiene actividad sexual 3 veces a la semana. La pregunta es qué orientación sexual podría ser. La verdad es cosa que no es complicado. Yo lo que pretendo es normalizar las cosas. ¿Ya? ¿Ya? Y si ustedes normalizan, todo lo que viene después va a ser más fácil para entender. Porque esto también podría corresponder a un transmasculino que está de pareja con otro personaje, que puede ser Pedro, por ejemplo, y la orientación sexual, ¿cuál sería? ¿Sí? Mario, transmasculino, está con otra persona de, vamos a colocarle el nombre Pedro, pareja, actividad sexual. ¿Qué orientación sexual tendría? Homosexual, absolutamente. ¿Entendieron entonces el concepto? ¿Ya? Esto claramente no es lo mío con esta temática. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, necesita información, el documento ministerial lo pueden descargar en internet. Se lo sugiero que lo lean, porque además no está hecho de la perspectiva de un organismo técnico, está hecho de la sociedad civil. Y me parece que eso es como lo enriquecedor del documento. Si necesitan algún otro material extra, por lo menos los documentos ministeriales me los pueden solicitar en los correos que están acá. Bueno, muchas gracias por su atención.